Ya. Entonces, para empezar a modo de repaso, ¿cierto? Ustedes como que, bueno, en realidad vieron hartas cosas, pero vamos a partir como considerando un campo vectorial, ¿cierto? En una variedad compacta, orientada, riemanniana, es decir, que tiene un producto punto en cada espacio tangente. Más adelante vamos a ver esto con más detalle, pero en realidad es eso nomás. ¿Cierto? Y tenemos un campo vectorial. Y los campos vectoriales tienen ciertas propiedades. En particular, cuando se anulan, decimos que tiene una singularidad. ¿Y por qué decimos que tiene una singularidad? Bueno, porque uno puede normalizarlo y como que se indefine en ese punto y uno puede hacer hartas cosas raras con ese campo vectorial. Se puede armar un marco móvil, ¿cierto? Esto da unas formas de conexión, todo eso. No voy a hacer todo el desarrollo de nuevo. En realidad como que no importa mucho por lo que vamos a hacer hoy día. Pero lo que sí importa es que haciendo toda esta construcción uno puede definir el índice de un campo vectorial, que en realidad se han tomado variables complejas como un poco parecida a lo que se ve ahí. Como el índice de una función meromorfa, creo que era ese tipo de cosas, como que toma singularidades como removibles, los polos y todo este tema. Es un poco análogo a eso. ¿En qué sentido? Es que uno tiene un cero de un campo vectorial, diferenciable obviamente, y uno como que toma una curva alrededor y ve como de qué manera, cuántas vueltas da ese campo vectorial, como entre comillas, ¿cierto? Em, alrededor de ese punto en el que se anula. Entonces, por ejemplo, imagínense que tenemos un campo vectorial de esta forma. Se anula al centro, por supuesto. ¿Cierto? Donde se intersectan las líneas. Y va hacia el centro como por los costados. Pero en la vertical se va hacia afuera. Y aquí uno obviamente tiene estas curvas. Es un poco feo, pero igual se entiende como lo que hace, ¿cierto? Como tipo una hipérbola. Y por supuesto tiene que ser continuo, así que la flecha va como para este lado, lo mismo para acá, y acá va como para arriba. Y tengo acá el cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno como para imaginarse cómo da vuelta, que quizás como, no es como directo a priori, ya uno se olvida de todas las líneas, tengo mi origen, y parto con el vector acá. Ahora si me voy un poco más arriba, cachen que como que estoy por acá, ¿cierto? Y así voy subiendo. Cuando estoy en la línea vertical, mi campo vectorial apunta justo hacia arriba. Y así voy dando vueltas. No lo voy a hacer como con más detalle, pero creo que se entiende. Entonces, bueno, llegué acá al principio y obviamente tiene que darme lo mismo porque el campo vectorial es continuo. Y aquí podemos contar cuántas vueltas me di, po. Acá llevo un cuarto de vuelta, después me llevo media vuelta cuando estoy acá. Me sigo dando la vuelta y me di una vuelta completa. ¿Y en qué sentido? En el sentido antihorario. Así que por lo tanto el índice es -1. ¿Cierto? Eso es importante. El índice puede ser positivo o negativo, pero siempre un entero. ¿Ok? Ese es como un ejemplo quizás medio básico, pero se puede dar muchas vueltas, no tiene por qué ser uno. Voy a hacer otro ejemplo donde sea dos vueltas, que es como el clásico, algo así como una especie de dipolo magnético, monopolo magnético, no me acuerdo cuál de los dos era, pero uno tiene como varios como círculos, bueno, no círculos, pero como elipses,
¿cierto? Y es básicamente esto. Hacia afuera, hacia afuera. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo de antes. Me pongo como al centro y me fijo dónde estoy, como hago como una especie como de esfera, como así mentalmente, y trato de cachar dónde tengo mis flechas en cada punto. Entonces, fíjense que cuando estoy... Creo que voy a cambiar el color. Fíjense que cuando estoy como por acá, apunto hacia allá, ¿cierto? Y lo mismo, voy subiendo y todo, pero fíjense que cuando estoy como acá arriba, voy a hacer tangente a uno como esto de elipse. Y siempre voy a tener apuntando horizontalmente hacia la izquierda mi vector X, mi campo vectorial. Y fíjense que aquí voy a seguir girando, pero acá mi campo vectorial entra hacia la derecha. Entonces va a pasar esto. O sea, ya me di una vuelta completa cuando me di media vuelta en mi círculo, en mi curva cerrada. Y después para abajo es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Fíjense que acá abajo también voy a hacer tangente a una de estas elipses. Y bueno, como les dije, voy girando, etcétera, hasta llegar nuevamente a mi posición original, que es como por obligación. Y contamos, pues. De acá hasta acá me di una vuelta completa y acá hasta acá me di una vuelta completa. Y esta vez fue en el sentido antihorario, así que por lo tanto el iba a ser el positivo, iba a ser 2. ¿Se cacha más o menos como visualmente como uno lo calcula? Porque tengo otro ejemplo, pero en realidad no sé si vale como la pena hacerlo. Yo no estoy entendiendo tanto. Se supone que tenemos, a priori estamos considerando como una curva que rodea el punto y estamos encontrando esa dirección con el campo vectorial o cómo. Claro, o sea, en el fondo estoy tratando de calcular al ojo cuánto tiene que dar el índice. ¿Por qué? Porque si tú te vas a la definición, tu definición del índice es como te da una curva cerrada que encierra a tu singularidad P y calculáis esta integral. Alfa es como la parametrización de la curva. Y tau es como, bueno, esto de acá es como la diferencia entre las formas de conexión asociadas a cada marco móvil, pero es que no quiero entrar mucho en la matraca. El tema es que esto es igual como el diferencial del ángulo, de cierto ángulo. Y la cuestión es que tú, en teoría, como que tenés que calcular esta integral, dándote dos marcos móviles y todo el tema, y es como una paja. Pero esto igual a 2pi el índice. Entonces, en el fondo, como que lo que quiero calcular es todo el número de vueltas, ¿cierto? Entonces, en vez de calcular la integral, simplemente estoy como viendo al ojo cuántas vueltas da mi campo vectorial al hacer una revolución. ¿Revolución en qué sentido? En esta curva C que me di acá. ¿Cachai? ¿Se entiende un poco más? eh, Eso, es que eso de las vueltas, como que des dos vueltas en la misma curva, eso no lo logro entender muy bien. Ya. Eh, sí, en realidad no tenéis por qué entenderlo a la primera, sí, cuesta visualizarlo. Pero, a ver, Porque claro, tú dices que te das una vuelta cuando la flecha vuelve a ser la misma. Eso es como, claro, eso decía. ese es el tema, claro.
Entonces, Como que, yo tengo que imaginar que recorro esta curva, por ejemplo, ya de un punto a sentido horario, y voy siguiendo como el campo vectorial, como tomando nota del campo vectorial, que eso es lo que tú te anotaste ahí. Y claro, eso acaba a dos vueltas, al dar la vuelta a la curva. justamente. Imagínate, tengo mi curva Ah, C, ya, que la ok. tomo alrededor de la singularidad, y ahí, como decís tú, claro, voy tomando cuenta de cómo cambia mi campo vectorial. Entonces, yo parto acá. Y claro, acá voy variando, acá quizás como voy como ya vertical, y acá ya me di media vuelta. ¿Cachai? Porque Ah, acá, claro, si claro. si te vas acá, va a ser como te dije, tangente a uno de esos como elipses. Y es como eso. En cada, me trazo mi curva, ¿cachai? Y como en cada punto evalúo mi campo vectorial simplemente. Y eventualmente voy a tener que volver a hacer el mismo que tenía al principio. Puede que sea al Claro. final, ¿cachai? Porque necesariamente por continuidad al final eh, va a tener que ser el mismo. ¿Cachai? No puede pasar que me dé una vuelta completa y llegue a otro vector. Eh, claro, no puede pasar justamente por tema de continuidad, pues porque si no podría como acercarme por el otro lado y resulta que el vector no sería continuo y no tiene sentido nada lo que estoy haciendo. ¿Cachai? Ahora igual es Claro. importante tener en cuenta que justamente estoy evaluando como el vector, pero hay veces en que voy a hacer ciertas cosas y como que no voy a tener el vector que tenía antes. eh, bueno, quizás no tiene mucho que ver con esto, pero después vamos a ver como transporte paralelo. Y ahí uno a veces como que se da vuelta con un campo vectorial y llega a otra cosa. Y eso tiene que ver con la curvatura. Pero en este caso no, po. Me doy la vuelta completa y tengo que llegar por continuidad al mismo, la misma flecha que tenía. Entonces, bueno, tengo varias posibilidades, po. O me di una vuelta simplemente, o, o me di varias vueltas que pueden ser en un cierto sentido, por ejemplo horario o antihorario, y ahí voy mirando las flechas nomás y cuento las vueltas que di. Y es básicamente eso. Vale, Ya, vale. como bien visual, Gracias. porque tampoco creo que valga la pena como poner a calcularlos como explícitamente, si es que se cacha un poco visualmente cómo debería ser. Y eso es independiente, o sea, sigue independiente de la curva, pero independiente también de la velocidad con la que se recorre la curva, todo eso da lo mismo, la integral sigue siendo eso. Em, Creo que a la curva le pido que esté parametrizada por longitud de arco. Ah, ya, sí, ya, ok. Sí. Igual quizás a lo mejor no afecta, pero conviene irse a la Sí, segura como que nomás a mí y... más hace sentido como si está parametrizada así, sí, pero quizá creo que independiente de la curva, entonces, ya. Vale, Sí. vale, gracias. Bueno, la gracia es que con esta cantidad uno puede definir como el teorema de Gauss-Bonnet, que no lo voy a anunciar porque lo tengo en la pauta, pero cierto, tengo como lo que hace es como relacionarme la integral de la curvatura gaussiana, que ustedes han visto que es como la cantidad para caracterizar superficie. Más adelante vamos a ver que no alcanza con la pura curvatura gaussiana para caracterizar como la curvatura en general de una variedad como de dimensión más grande, pero para la superficie es suficiente. Y bueno, tengo la integral de eso, acompañada del elemento de área, y esto igual a una suma de índices para cierto vector. ¿Y cuál es la gracia del teorema de Gauss-Bonnet? Quizás puede ser como que acá me da como una igualdad. Acá tengo como una cosa que es igual a otra, y la gracia es que acá tengo una cosa que depende de la métrica, ¿cierto? De mi producto interno. Acá tengo una cosa que depende de mi campo vectorial arbitrario que me di, porque tiene los índices de este campo. Pero la gracia es que acá tengo justamente como que uno mira para el otro lado. Entonces acá tengo algo que depende como del campo vectorial, pero acá a la izquierda tengo algo que no depende del campo vectorial. Y justamente al lado izquierdo tengo algo que depende de mi métrica, pero al lado derecho tengo algo que no depende de mi métrica. Entonces esa es como la gracia, que uno como que encuentra que todas estas cosas como que al final
uno las construía como a base de puras cosas como de elecciones arbitrarias, pero que al final te queda algo que no es nada como arbitrario y que depende de hecho puramente de una invariante topológica, y esa invariante topológica es la característica de Euler. Em, para cierto tipo de superficie se relaciona íntimamente con el número de agujeros que tiene esa superficie, que se llama como el género de la superficie. Y eso lo vamos a usar harto hoy día, que también está como en el enunciado. Lo puse como un hint. Y eso. Y bueno, quizás debería ponerlo también. ¿Cierto? Gauss-Bonnet entonces me da la integral por elemento de A. Aquí voy a dejar un espacio porque lo escribo. Es un 2pi por los índices de cierto campo vectorial. Y como les decía antes, esto como que al final es una invariante topológica. Y creo que ustedes definieron así la característica de Euler, si no me equivoco. Em, Eso en realidad como que no es como una definición, es más como un teorema que se conoce como el teorema de Poincaré-Hopf. La definición clásica de la característica de Euler, bueno, creo que la como más bacana es como con topología algebraica y con números de Betti, no sé qué otra cosa. Pero para no empezar a hablar como de homología y todo ese tipo de cosas, hay otra definición que es mucho más geométrica y que se relaciona con otras áreas también, como de la teoría de grafo y todo ese tipo de cosas, que uno puede tomar una triangulación de una superficie y antes de seguir, ¿sabes lo que es una triangulación? Dibujar triángulo adentro, ¿no? Creo. No sé. Sí, es como, claro, embaldosar la superficie con puros triángulos. Y es como nada más que eso en realidad. Eh, de hecho, lo vamos a hacer para P1A, así que no creo que valga la pena dibujarlo ahora. Y la gracia es que esa es como la definición como más simple. Y la gracia, bueno, que no depende de la triangulación, porque básicamente uno demuestra que al agregarle un triángulo, como que el número de caras, aristas y vértices se compensa y como que siempre me queda lo mismo. Y en esta definición, uno toma una triangulación, cuenta los vértices, resta las aristas, que vendría siendo como E de edges en inglés, y le suma las caras, que vendría siendo la F de faces. Y esa es como la definición como más bonita, sin tener que hacer un campo vectorial y todo eso. ¿Cierto? Entonces tengo como esta cantidad geométrica, que es como la integral de la curvatura, y el teorema de Gauss-Bonnet me lo relaciona con esta invariante topológica. Y resulta ser que también tengo una versión del teorema de Gauss-Bonnet para superficies con borde, y uno tiene que agregarle acá la curvatura geodésica en el borde de la superficie. Bueno, como el borde es una curva, uno tiene una integral de línea. ¿Sí? La curvatura geodésica me dice más que nada como qué tanto una curva se parece a una geodésica, por eso el nombre. Y no sé si lo vieron, pero cuando la curvatura geodésica de una curva es cero, entonces es una geodésica. Justamente por eso viene lo que les decía. Y eso es más que nada el repaso, así que voy a empezar como a proyectar la pauta. Si no tienen dudas, me pueden parar. Si tienen dudas, me pueden parar, mejor dicho. Entonces,
Ok. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno. Entonces vamos a darle con la P1. Como les dije, es como más que nada saber un poco qué es lo que es la característica de Euler, cómo calcularlo y todo eso de forma más simple, para no tener que tomar siempre un campo vectorial o una triangulación. Y bueno, como les decía, el enunciado del teorema de Gauss-Bonnet, en su versión para variedades, o superficies, mejor dicho, sin fronteras, sin bordes, y la expresión para la característica de Euler. Esto es importante y se los doy nomás y me lo tienen que creer. Eh, pero para superficies conexa, oriental y cerrada es una hipótesis fundamental, porque por ejemplo en el disco esto no es cierto. El disco no, bueno, no sé si sabe lo que es el género en realidad. De ella se lo preguntaba antes en realidad. Pero eh, el, el G me cuenta puramente la cantidad de agujeros que tiene una superficie. La esfera tiene 0 agujeros, así que el G es 0. El toro tiene un agujero, así que es 1. Si pego toros como por los costados, por cualquier parte en realidad, voy a tener como 2 agujeros, ¿cierto? Como una especie de 8 y así. Es eso, me cuenta el número de agujeros solamente. La definición como más formal sería como la cantidad máxima de cortes que puedo hacer sin cortar como la figura, sin agregar una parte conexa. Pero es eso. Eh, ¿Lo ven así como qué es el G, el género? Porque igual como que yo lo había escuchado varias veces, pero como que lo usaba nomás. Quizá ustedes no lo han escuchado nunca y eso es un problema. Entonces por eso es mejor dejarlo claro ahora. ¿Sí? Sí, sí, como una noción intuitiva. Sí, yo creo que sí. Sí, es lo que se imaginan. Es como el número de agujeros nomás. Y lo que le decía, la hipótesis que sea cerrada es fundamental porque, por ejemplo, en el disco esto no es cierto. El disco no tiene agujeros, el G es 0, pero la característica de Euler es 1. Así que ya vemos que hay falla. ¿Y por qué? Porque el disco no es cerrado. Es compacto, pero no tiene, o sea, tiene frontera, que vendría siendo la esfera S1. Así que es importante tener eso en mente. Ah, bueno, y acá cerrada significa compacta, claro, como con frontera. Así es. Lo digo porque este cerrado acá no es como el cerrado al que uno está acostumbrado, que es como el cerrado de topología. Es importante tener esas como diferencias en mente, porque hay un alcance de lenguaje ahí que a veces puede ser medio feo, pero significa eso de ahí. Ok, entonces ahora sí vamos a meternos de lleno al problema y partimos calculando la característica de Euler del disco. Bueno, acá el z igual a 0 es para que me quieran en el plano nomás, pero quería hacerlo como en R3 para que se cachara que una superficie como embutida en R3. Y bueno, esta es la definición clásica, disco radio 1. Vamos a ver cómo lo hacemos. Este lo voy a hacer con una triangulación, aunque también lo podrían hacer con un campo vectorial arbitrario. O sea, no sé si es arbitrario, pero hay uno como bien intuitivo, que es como la normal negativa, que se va a cero en el centro. Y ustedes como que le calculan el índice a eso y van a ver que se va una pura vuelta, así que el índice tiene que ser 1. Lo podemos hacer al final del auxiliar también. Pero acá lo voy a hacer con triangulación. Se puede mostrar que la característica de Euler no depende de la triangulación. Como les decía, como que uno toma una triangulación y la refina y ve que como agrega vértices, aristas y caras de manera tal que se compensa todo y no me cambia el valor final. ¿Sí? Eso se puede hacer. No es un problema. Entonces, como se puede hacer con cualquier triangulación, me voy a dar una simple, no tengo por qué complicarme la vida. Y voy a tomar esta de acá.
¿cierto? Ahora, claro, quizás como que esto en realidad no es el triángulo al que estamos acostumbrados, pero se entiende que es homomorfo un triángulo, ¿sí? Entonces tengo cuatro triángulos. Tengo la triangulación, ¿cierto? Me cubre toda la superficie. Y ahora tengo que ponerme a contar solamente. Es como bien básico el problema. ¿Cierto? Tengo cinco vértices. Tengo uno acá, uno arriba, uno abajo, a los costados, más el del centro. Las aristas, tengo cuatro afuera, ¿cierto? Más cuatro adentro. Y las caras son cuatro. Y ahora me acuerdo de la fórmula de Euler, que es vértice menos arista más cara. Y justamente, ¿cómo estoy quedando sin tiempo? Qué raro. No me ha pasado en cuando hice el primer auxiliar. Voy a tener que ver qué onda. Ya, filo. Después corto la reunión y seguimos lo que falta. Y eso, ¿cierto? Tenemos cinco vértices, menos 8 aristas, más 4 caras y me da 1. Aquí me equivoqué en un signo, pero sí tiene que dar 1. Efectivamente da 9 menos 8 y da 1. Y eso era como bien simple. Esa es como la forma cuando uno ya tiene como la figura y quiere hacer la triangulación nomás y sale todo muy rápido. Eh, Quizás la otra forma, como por excelencia de calcular la característica de Euler, es la que vamos a ver ahora, que básicamente uno se aprovecha de que es invariante topológica. ¿Y qué es lo que hace? Uno toma una superficie más simple, que uno ya le sabe la característica de Euler, demuestra que es homomorfa a la superficie que estoy estudiando, y después como el chi es una invariante topológica, es invariante bajo homomorfismo, y por lo tanto el chi de la superficie que estoy estudiando ahora, en este caso el E, va a ser igual al chi de la superficie simple, que en este caso va a ser la esfera, ¿cierto? Porque el elipsoide claramente homomorfo a la esfera. Aquí lo voy a hacer de manera explícita, pero tampoco me voy a tener mucho porque en realidad es como... Creo que lo pueden hacer ustedes también, pero este es el homomorfismo. Bueno, está bien definida, sí, porque uno simplemente reemplaza, se me cancelan los coeficientes. Claramente todos estos tienen que ser distintos de cero y positivo. Bueno, positivo está al cuadrado, así que no importa. Pero sí, como son distintos de cero, funciona todo, está bien definida, ¿cierto? Es decir, la imagen de esto llega a la elipse, es invertible, bueno, es directo como de la forma que tiene. Y claramente es continua porque es simplemente una ponderación. En realidad estoy como multiplicando por una matriz diagonal. Y eso, como le decía, como el chi es invariante bajo homomorfismo, el E va a tener características igual a la esfera, perdón, y ese sabemos que tiene 2. ¿Y por qué tiene 2? Bueno, acá es donde me devuelvo acá y les digo, el G de la esfera es 0 porque no tiene hoyos, así que lleva una superficie orientable, conexa y cerrada, es decir, es compacta y con frontera vacía. Así que puedo ocupar esta fórmula de acá y me queda 2 menos 0 igual 2. ¿Sí? Entonces, es eso. Acá me di una triangulación para la parte A, para la parte B me hice como no sé si truco, pero es como el procedimiento común, es eso. Tomar una superficie simple, encontrar un homomorfismo a la superficie que estoy estudiando y después concluir por qué es un homomorfismo, ¿cierto? Y la C es un poco, aquí va a ser más que nada como geométrica, pero la suma conexa, no sé si la han visto, voy a asumir que no, pero es básicamente esto. Em, Tomo una superficie, bueno, tomo dos superficies en realidad, borro en este caso un disco,
pero se puede hacer en dimensiones más grandes y en ese caso como que borro una bola y la pego estas dos como a lo largo del borde de lo que borré. Y esa la sumo conexa. Y bueno, se llama sumo conexa porque me queda algo conexo. Y la gracia es que se puede mostrar que lo que me quede va a ser como siempre lo mismo bajo homomorfismo independiente de los discos que elijan cada superficie. ¿Y por qué pongo esto? Porque hay un teorema de clasificación de superficie, compacta, cerrada, no sé, la hipótesis que hagan falta, que me permite como determinar qué tipo de superficie es únicamente a partir del chi, de esta cantidad de acá. Y resulta que, ¿qué pasa con esto? Como le decía, el género G cuenta como el número de agujeros que tiene una superficie, ¿cierto? Como le decía, el G de la esfera es 0 y el G del toro es 1. Pero cuando le sumo en el sentido de suma conexa, un toro a otro toro, lo único que le estoy haciendo es como agregar un agujero, ¿sí? Claramente es conexa. Se puede mostrar que es orientable, pero igual como que se cacha el dibujo un poco. Insisto, como que mi motivación en esta parte, en esta pregunta era más como hacer esta parte como de manera intuitiva que escribiéndolo todo. Así que no se caliente la cabeza como con tecnicismo. Pero puedo usar todos los enunciados que he puesto. Y como les decía, al sumar un toro estoy agregando un agujero solamente. ¿Sí? Entonces, puedo ocupar la fórmula del inicio. Insisto, porque me queda una superficie compacta, sin borde, porque le estoy sumando algo que no tiene borde, es decir, un toro. Y por lo tanto, me queda el 2 menos 2G, y G va a ser la cantidad de agujeros. Si tengo un toro, voy a tener un agujero, le sumo otro toro, voy a tener dos agujeros y así. Sí, es como inductivo. Así que eso. Y, y eso. La gracia es que uno ve, y de hecho como que lo voy a dar como, no sé si golazo en realidad, pero voy a asumir que se tiene el resultado que sigue. Bueno, no que sigue, pero que les voy a parafrasear. Que para este tipo de superficie, es decir, cerrada, no sé, compacta, orientable, etcétera, yo puedo decir al tiro, esta superficie es como homomorfa a tal cosa, solo sabiendo este número de acá. Lo cual no es cierto si la superficie no es compacta y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando el chi es 2, va a ser homomorfo a la esfera, cuando el chi es 0 va a ser homomorfo al toro, y cuando el chi va a ser un múltiplo de menos 2, va a ser homomorfo a una suma conexa de toros. Y es un resultado que requiere un poco más de fineza de mostrar, pero creo que tienen las herramientas para hacerlo en realidad. Eh, Obviamente no les pido que lo hagan, yo tampoco lo haría, pero creo que pueden entender una demostración si la leyeran. Alguna demostración, porque hay otras que son más elaboradas. ¿Sí? Y de hecho uno puede relajar como la hipótesis de orientabilidad y ahí le aparece otra clase que, o bueno, vendría siendo como esfera o toros o planos proyectivos también. Pero eso no es muy relevante. Eso, en el fondo como que esto me permite como describir la clase de superficies que puedo tener a partir de mirar el chip. ¿Sí? ¿Dudas con la P1? Yo tengo una pequeña duda, no sé si entendí bien para el disco. Sí, sí, dime. Se Está supone por que... acabarse el tiempo, pero a lo mejor te alcanzo a responder. Si no, Ah, reinicio vale, ya. la reunión. Si Si quieres, no, no sé. esperamos a que la reinicie, porque me queda un minuto. Ya, ok, Dale, la voy a reiniciar y subo el link al tiro. Dale, gracias. perdón por
la interrupción. No, tranqui.